No se conecta. Ya está, ya está. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, ¿y usted? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, yo sí lo escucho. Ah, se me hace que son mis audífonos. Tal vez un Buenos poco. días, Ahí. buenos días. No, no las escucho. Deben ser mis audífonos. A ver, ver de este lado, a ver. Ya, buenos días. Buenos días. Se oye muy bajito, o sea, pero ustedes sí me escuchan. Sí, sí se escucha bien, profe. Ah, ok, entonces son mis audífonos. Una disculpa. Bueno, pues por ahí debe estar ya, Noemí, porque ya estaba ahí. Sí, ya está. Ahí está. Ya está. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces no hay. Bueno, vamos a dar Jordi. Ok, dejamos que Jordi se integre y luego ya este, empezamos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Así que, bueno, pues vamos a ver qué nos escucha. Voy a compartir la pantalla, vamos a iniciar y bueno, vamos a apurar. Espero que haya sido un buen día, buena semana y buen inicio de fin de semana. Así que vamos por ahí. Iniciamos el tema número 2, muchachos. Iniciamos el tema número 2. Ya dejamos de lado lo que son los fundamentos de la gestión estratégica y nos vamos a concentrar a la parte de ya la estructuración de técnicas un poquito más avanzadas para empezar a determinar cómo es que vamos a iniciar nuestros procesos. ¿Sí? Entonces, esa será la forma en la que nosotros vamos a poder establecer qué es lo que podemos hacer. Y dentro de estas variables, en el tema número 2, tenemos que observar a la empresa como un todo, ¿no? Al observar a la empresa como un todo, empiezas a determinar que todos los factores que la integran, que todas las variables que la integran, tanto las internas como las externas, debemos de considerarlas. Obviamente unas en mayor nivel, otras en menor nivel, pero todas deben ser consideradas con la intención de que las revisemos y determinemos cuáles son las realmente importantes y cuáles son un poquito menos importantes, pero no por ello las debemos dejar de lado. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una gestión estratégica integral, tenemos que, como primer paso ya del análisis de las características de la empresa, es establecer a la empresa como un sistema. Y nosotros sabemos que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con un fin común y que estas interacciones que tienen una finalidad buscan desarrollar, por un lado, los objetivos y por otro lado, los planes de acción que tengamos ahí establecidos, ¿no? Eh, Obviamente, cuando nosotros analizamos cada una de las partes de la empresa, nosotros podemos también en conjunto determinar qué tan costosa es nuestra empresa, porque como de repente el tamaño se vuelve grande o como la empresa se vuelve compleja, a veces dejamos de lado la cantidad de dinero que le invertimos a ciertas áreas, ¿no? Y a veces esas áreas
no necesariamente producen lo que se espera de ellas, que ese es uno de los fenómenos que sucede prácticamente en todas las empresas, ¿no? Ustedes revisan y podemos ir desde el personal, que no sabemos quién trabaja en qué y qué hacen, pero hay gente que gana muy bien sin hacer mucho. Hay, para el caso de las compras, materiales que tienen ahí 1, 2 o 3 años y ahí siguen y nadie les hace caso. Pareciera que no sirven absolutamente para nada y ese espacio le está generando dinero a la empresa, eh, equipo que está ahí sin utilizarse y que también representa un costo para la empresa, ¿no? Y vas revisando y vas revisando y vas revisando y te das cuenta que en la mayoría de las veces tenemos espacios que están sobreutilizados o poco utilizados, tenemos materiales que están desperdiciados y tenemos talento de recursos humanos que pues no lo ejerce, ¿no? Que simplemente existen en la empresa. Entonces, estos tres elementos que nosotros revisamos sí son importantes para que nosotros empecemos los ajustes necesarios para que la empresa realmente se vuelva productiva, ¿no? Porque, repito, de repente la dinámica de la empresa hace que nosotros dejemos de lado muchas cosas este, que no necesariamente tienen un porqué, ¿no? Y ese porqué a la empresa sí le está generando una cantidad de dinero considerable, ¿no? Ya si lo sumamos. Lo mismo sucede en la casa, ¿eh? Nosotros tenemos espacios vacíos que pueden funcionar mejor, tenemos exceso de cosas que podrían funcionar mejor, ¿no? Tenemos cosas que están en la casa que nos ocupan espacio, pero que también nos ocupan tiempo cuando lo limpiamos y cuando hacemos los deberes de la casa. Entonces ahí también seamos cuidadosos con la cantidad de recursos que desperdiciamos, ¿no? Y luego de repente nos quejamos porque decimos, ay, no tenemos dinero, ¿no? Pero realmente en nuestra casa hay muchos elementos que no están bien desarrollados o que no tienen un lugar correcto en la casa. Entonces, en ese sentido, para el propósito del análisis de la organización bajo estos tres esquemas, es necesario establecer pues, el concepto de sistema, ¿no? Vamos a trabajar o vamos a reajustar, no porque no trabajemos, sino podemos reajustar nuestro concepto de sistema y vamos a verificar qué sí está funcionando, qué no está funcionando y por qué no lo está haciendo, ¿no? Si originalmente su existencia tenía una función. Pero bueno, pues con el tiempo las cosas cambian y con el tiempo, pues en ocasiones dejamos de lado algunos elementos que ya no fueron útiles y no los sacamos, ¿no? Con el tiempo. Y entonces vamos ajustando nuestro sistema, vamos ajustando nuestros parámetros de elementos necesarios, porque recuerden que en la empresa todo debe ser justito, ¿no? Hay ocasiones en que sí exageramos, ¿no? Pero en la realidad todo debería ser muy justo y todo debería de responder a un uso, ¿no? Obviamente no podemos llegar al extremo de los japoneses, ¿no? Pero sí tener la capacidad de tener la cantidad necesaria sin que tengamos de más, ¿no? Y entonces, en ese sentido, empezaríamos nuestro proceso de ser una empresa que está realmente trabajando bajo el enfoque de los sistemas, ¿no? Y por ejemplo, al gobierno le pasa mucho esto, ¿no? Con las personas que son sindicalizadas, son personas que existen en la empresa, pero que no le aportan mucho al gobierno, ¿no? Y de repente tenemos los gobiernos del mundo, gobiernos muy grandes, ¿no? O sea, mucho servidor público, mucho personal que debe atender en teoría, la ciudadanía, pero que en teoría lo hace muy mal. Y repito, esto se da en las empresas gubernamentales o en las secretarías. Esto se da en la atención al cliente, en la atención de los servidores públicos a los ciudadanos, pero también se da en las empresas, ¿eh? O sea, es exactamente el mismo proceso porque no le estamos poniendo atención a los elementos que estamos considerando como parte de la funcionalidad de la misma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros establecemos que existen sistemas internos,
cuya función es conectar a los sistemas dentro de la organización, que normalmente serían los departamentos y los puestos que forman parte del sistema interno y que la suma de ellos forma o de dar lugar a la empresa, y otros sistemas que son los externos, que son los que suministran bienes y servicios que la empresa consume para poder existir. Y ahí tendríamos que hablar de los proveedores y tendríamos que hablar de los clientes y tendríamos que hablar de las instancias gubernamentales, como en este caso o en México, la compañía de luz, ¿no? Que nos brinda la energía eléctrica para poder desarrollar las funciones de la empresa. En su defecto, si tenemos algunos elementos a gasolina, bueno, pues Pemex, ¿no? Si tenemos, o si las instalaciones requieren agua, bueno, ahí tendríamos a otra institución encargada de los suministros, ¿no? E incluso nosotros, bueno, como empresa se tienen que pagar los derechos gubernamentales de utilidades y diferentes procesos que ustedes ya conocen, ¿no? El seguro social y un montón de cosas, ¿no? Y estos son suministros que son necesarios. Y entonces, cuando yo quiero crear una gestión estratégica eficiente, bueno, pues yo reviso el panorama general de dónde está mi empresa bien paradita, de qué está haciendo mi empresa bien, pero por el otro lado, yo tengo que estar analizando cómo es que está el sistema que caracteriza a mi empresa y desde hace cuánto nosotros no lo estamos revisando o desde hace cuánto no se ha revisado, ¿no? Porque puede ser que yo tenga a lo mejor 3 o 4 años y la última revisión fue hace 5 o 6 y entonces ahí yo quedé fuera de esa revisión y por lo tanto pues desconozco cuáles fueron las consideraciones que se tomaron. Si ese es el caso, entonces yo tengo que establecer y tengo que buscar cómo están los sistemas internos y cómo están los sistemas externos, ¿no? Para poder cumplir con las expectativas de una nueva gestión estratégica. Entonces, en ese sentido, el enfoque de sistemas aplica el concepto de, obviamente, vamos a administrar los recursos, vamos a administrar a la organización sus diferentes interrelaciones. Y estas interrelaciones responden a elementos internos y elementos externos, ¿no? Y cómo ellas se mezclan dentro del sistema para poder ejercer un nivel eficiente dentro de las características que la empresa tiene. Cualquier sistema es bueno, eso no lo podemos descartar, ¿no? Eso es un hecho. Pero los sistemas, como todo, se va desgastando, muchachos. Todo se desgasta, todo deja de funcionar y todo va respondiendo de una manera menos eficiente de lo que le hacía en sus inicios, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está desgastado y corregirlo, y lo que esté funcionando todavía de forma eficiente, pues no moverlo, porque no tiene ningún sentido que nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es ir manejando, ir viendo esto sí funciona, esto no funciona, esto sí funciona, esto no funciona. En el caso de los puestos, sí nosotros teníamos que ser muy cuidadosos porque obviamente la legislación mexicana es muy estricta conforme a los despidos de las personas. Y entonces, pues posiblemente no lo despedimos, pero sí lo cambiamos de área, sí lo capacitamos y luego lo cambiamos de área, sí lo capacitamos y luego lo mandamos a una sucursal, ¿no? En el caso de que se pueda, porque ciertamente hay personas que ya no tienen un ciclo en la empresa, ¿no? Pero repito, por las legislaciones no los podemos despedir. Todos tenemos un ciclo y ese ciclo pues responde a cuando éramos funcionales, ¿no? Ya después dejamos de ser funcionales porque así es la naturaleza del ser humano, buscar la comunidad y empezamos a no ver o no ver más allá de lo que hacíamos hace 3 o hace 4 años, ¿no? Lo hacemos bien, pero ya no estamos yendo más allá, ¿no? Y desafortunadamente hoy las empresas quieren que tú vayas más allá y quieren que vayas más allá de lo que originalmente das, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque todos tenemos un límite y cuando llegas a ese límite, en teoría, lo que la empresa debería hacer es despedir, ¿no? Pero afortunadamente eso no sucede, ¿no?
Deseemos que no sucediera y en el caso que suceda, bueno, pues ya tenemos la experiencia y podemos colocarnos en otro lugar. Es cierto que las empresas son sistemas muy complejos, muchachos, son muy, muy complejos y responden a muchas variables, ¿no? Y esas variables tienen que ver con todas todos los procesos y todas las interacciones de información que nosotros tenemos. Y entonces, en ese sentido, es complicado analizarlo todo en su contexto, pero sí es necesario que nosotros nos detengamos donde las cosas nos dicen que no están funcionando bien, que no se están dando los procesos como deberían de ser, y por lo tanto, nosotros interactuar con ese flujo de información que hoy se está dando y determinar por qué ese flujo no está siendo el suficientemente eficiente para darme la información que yo quiero, ¿no? Es cierto que hoy en día tenemos un problema de exceso de información, ¿no? No solamente las empresas, los gobiernos, las personas tenemos excesos de información, o sea, nos llega información de todos lados y no tenemos el tiempo de procesar todas esas informaciones, ¿no? Ustedes entran en su teléfono y en media hora pueden ver 30 videos, 4 videos, 23 fotos, 12 publicaciones y toda esa información no la alcanzan a procesar, muchachos. O sea, procesan como hilitos, ¿no? Y es por ello que hoy tenemos ese exceso de información y por eso es que nos sentimos tan confundidos, ¿no? En términos empresariales y en términos humanos, ¿no? Por eso es que sí es necesario que nosotros hagamos filtros de qué es la información que me sirve y qué es la información que no me está funcionando y que no necesariamente le va a hacer bien a la empresa. Entonces, en ese sentido, las escuelas, pues perdón, los sistemas crean escuelas y estas escuelas del pensamiento del sistema, pues trabajan en función de qué les funciona y qué no les está funcionando en relación al flujo de información, ¿no? Por ejemplo, yo creo que limitar el número de personas que tienes en Facebook es una de las cosas más sanas, ¿no? Porque limita el flujo de información. Limitar el flujo de personas que sigues en cualquier red social es lo ideal, ¿no? Si en un momento el flujo de información de esas personas te aburre o ya no lo consideras necesario, los eliminas y agregas nuevamente otras personas, ¿no? Pero yo sí he visto, por ejemplo, personas que tienen 5,000 personas en Facebook y tú dices, este, ¿y como para qué tantas, no? O sea, no eres amigo de 5,000 personas, ¿no? Está fuera del rango, pero, repito, se traslada perfectamente a las empresas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los sistemas crean escuelas que te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar bajo esta perspectiva y luego irlo enfocando a tu empresa. La primera escuela de sistemas que nosotros tenemos es la escuela obviamente, del diseño, ¿no? Es creada en los años 60, perdón, ya muy cercano, ¿no? O sea, realmente para el 2000 es muy cercano, donde ya nosotros decimos, o ya se dice, necesitamos un pensamiento estratégico, que recuerden que el pensamiento estratégico es ¿qué? A largo plazo, con la intención de que tú cumplas, ¿no? Porque si no cumples, simplemente es un sueño y o sea, no va a llegar a ningún lado dentro de las empresas. El pensamiento estratégico es, veo en el futuro, pero ese futuro sí se va a hacer realidad, ¿no? Sí se va a plasmar. Y entonces ahí empiezas tu pensamiento estratégico. Y entonces decimos, en los 60 dice Andrew Azoff, necesitamos un pensamiento a largo plazo para que las empresas, las organizaciones, los negocios sigan existiendo en este mundo tan cambiante, ya de los 60, imagínense ahora. Y la escuela de diseño desarrolla, ¿no? El modelo DAF, que es muy simple, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, nada más que aquí las siglas son en inglés y lo ponemos en inglés por respeto a los autores, porque, bueno, pues ellos así lo definen, nosotros ya hacemos la conversión al español y colocamos estructuradamente las palabras a partir de los modelos pedagógicos que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces el modelo DAFO, que ustedes lo conocen muy bien, pues parte de las oportunidades, las amenazas, eh,
y todos estos elementos de el FODA, ¿no? O sea, siempre tratamos de trabajarlo o siempre buscamos que el FODA sea el elemento básico sobre el cual tanto el sistema, tanto el sistema como el pensamiento estratégico funcionen y junten y digamos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, tú ya puedes empezar a pensar bajo un modelo estratégico. Este es pensamiento de diseño, ¿no? Trabaja bajo la consideración de establecer que en el recorrido de los años va a haber momentos en que haya competencia, en que haya flojera, en que haya obviamente una oportunidad de negocios o en que el mismo trabajo te haga sentir cansado y fastidiado de hacer lo que estás haciendo. Y bajo esas cuatro variables, tú puedes empezar a decir, sabes que sí noto cierto cansancio, sí noto cierto fastidio, sí noto cierta competencia o sí cierto que de afuera hay elementos que pueden amenazar la existencia de la empresa, ¿no? Hay ocasiones en que no podemos verlos, ¿no? Como los fenómenos de 2020 que pues nadie pudo prever, ¿no? Y al quien lo pudo ver en sus inicios, tal vez no le dio la dimensión de importancia que iba a suceder y bueno, pues las consecuencias han sido duras, ¿no? De hecho, todo el 2023, si ustedes se dan cuenta, todavía padecimos los embates del 2020 y todavía yo creo que hasta junio de este año empezaremos a estar ya lejanos de la sensación que nos dejó. Pero, repito, estos procesos, dice la Escuela de Diseño, tenemos que identificar los que podemos ver, ¿no? Y es por ello que hoy más empresas trabajan bajo el enfoque de análisis, ¿no? Análisis y análisis y análisis para identificar qué sí realmente es una amenaza, qué sí realmente es una oportunidad y bajo eso estructurar todo un proceso de cambio en la misma, ¿no? Y bueno, obviamente cualquier escuela, cualquier estrategia, cualquier mecanismo administrativo, obviamente tiene pues sus desventajas, ¿no? Y dentro de esas desventajas, hablamos de que los procesos de análisis del FODA son bajos, ¿no? O sea, si no tenemos a alguien experto, difícilmente vamos a poder hacer un análisis FODA a conciencia, ¿no? El análisis FODA, si lo hace alguien de adentro, no, es difícil porque ya hemos trabajado o trabajamos con la dinámica de, de, de amenazas, debilidades u oportunidades en un contexto que ya manejamos. Entonces, el análisis siempre debe ser hecho por un externo, porque si lo hace un interno, difícilmente va a identificar qué realmente es una amenaza o qué realmente es una debilidad, que serían los elementos que más nos preocuparían. Por lo tanto, si necesitamos nosotros personal que venga y nos diga, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿no? Y tener la capacidad de decir, lo vamos a cambiar. Porque eso también sucede en las empresas. Llegan las personas externas, los especialistas de estos modelos, y de repente dicen, ¿sabes qué? Que está mal A, B, C y D, ¿no? Y estas son nuestras recomendaciones. La gente cobra, se va muy feliz a seguir analizando otras empresas, pero resulta que no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada porque la empresa no cree que esos elementos que ha analizado el externo sean realmente lo suficientemente fuertes para cambiarse. Y entonces, por eso vemos empresas que entran en periodos de crisis muy severos, ¿no? Que entran en momentos de crisis muy agudas porque no le hacen caso a las aportaciones de la gente externa, ¿no? Y entonces este modelo de diseño sí busca trabajar mucho en la parte de vamos a analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a afectar en el futuro, ¿no? Un hombre o una mujer que se toma 14 cervezas el sábado y 20 el domingo, ¿qué le va a suceder dentro de 5 años, ¿no? O sea, y difícilmente nos detenemos a pensar qué puede pasar, ¿no? Porque
siempre como cultura decimos, pues no hay un mañana, ¿no? Aunque lleguen esos 5 o 6 años en el futuro y sí exista ese mañana, ¿no? Entonces, siempre lo dejamos de lado, siempre lo tratamos de ocultar, porque es difícil hacernos responsables de que algo no está funcionando bien. Y ese es uno de los grandes problemas culturales del mexicano, ¿no? Es decir, se va a arreglar solo, se va a arreglar solo y resulta ser que no se arregla solo, ¿no? Dejamos la escuela de diseño y pasamos a la escuela de la planificación, que son más o menos del mismo periodo. Si se dan cuenta, empezamos a ver pensamientos estratégicos aunados al análisis sistemático ya más concretos, ¿no? 1965, ¿no? Y ahí empezamos a establecer que necesitamos un proceso de planeación, ¿no? Y este modelo de planeación, pues va enfocado a los productos y los mercados, ¿no? Necesitamos un producto nuevo durante diferentes periodos de tiempo y necesitamos un mercado constante para que ese producto pueda tener cabida en el mercado, ¿no? Y estos productos puedan existir y por lo tanto la empresa pueda existir. Y entonces el pensamiento planificado establece dos variables: el producto y el mercado. Y entonces ahí le damos un énfasis y le empezamos a dar un énfasis a los conceptos que ya existían de mercadotecnia, pero que solamente era para las grandes empresas o para las empresas muy desarrolladas de aquel en tiempo o de aquel tiempo, y las pequeñas empresas no lo tomaban en cuenta, ¿no? A partir de este modelo de escuela de la planificación, sí, la mercadotecnia empieza a tomar un rol importante en el diseño de las empresas, ¿no? Y este se ve poco, no sé por qué. La escuela de la planificación identifica 4 componentes, independientemente del producto y mercado, 4 componentes estratégicos, y el ámbito de acción va a ser conjunto, producto, mercado, donde nosotros tenemos que establecer el crecimiento que nuestro producto va a ir teniendo y que como el producto le va a ir dando fortaleza a la empresa, ¿no? Productos fuertes, empresas fuertes, ¿no? O sea, es como simple, pero en 1965 no era visiblemente como tal, ¿no? Hoy, muchos años después, nosotros podemos identificar que sí, que un producto fuerte nos da a una empresa fuerte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es importante que nuestro producto siempre esté que en un proceso de cambio, ¿no? Lo que hoy salió ha sido planeado hace 4 o 5 años, ¿no? Y lo que va a salir dentro de 5 años se está planeando hoy a partir de las consideraciones que nosotros tenemos. Y entonces, en ese sentido, si buscamos que el desarrollo de productos, que el desarrollo de las características de los consumidores cada vez sean más pulidas, ¿no? Y cada vez gente quiera más cosas, ¿no? Que es un fenómeno que de repente en los setentas, finales de los setentas, la industria vio, ¿no? Yo me dedico a la fabricación de plástico, tú también, tú también, tú también. Ah, pues entonces vamos a lanzar campañas juntas para que la gente quiera comprar más cosas de plástico, ¿no? Y deje a un lado a lo mejor la madera. Y empezamos, y la gente que fabricaba con madera empezó a fabricar sus campañas de publicidad para que la gente comprara artículos de madera. Y así, y a partir de los 80, si ustedes empiezan a ver un desarrollo de consumo, 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 hasta el que tenemos hoy en día, ¿no? Donde realmente sí consumimos muchísimos, muchísimos artículos que en ocasiones, en algunas ocasiones, porque no voy a hablar de que siempre, en algunas ocasiones, pues no necesitamos, ¿no? Pero pues sí los queremos, ¿no? Y así sucede, ¿no? Y entonces la Escuela de la Planificación trabajó mucho tiempo y de hecho le da las bases para procesos más importantes en sus subsecuentes años. Vamos a la tercera escuela, la escuela del posicionamiento, donde esta corriente surgió ya en los 80, ¿no? Les decía, vamos avanzando.
donde vamos a analizar los procesos económicos, ¿no? Y ya, como siempre hace la administración, toma de un lado, toma del otro, y luego dice, a ver, hace una ensalada y dice, esto es necesario de analizar para que nosotros veamos dónde estamos. Y entonces ve a la economía y empieza a trabajar con ella. Y la escuela del posicionamiento trabaja con un economista muy fuerte, que son un análisis muy fuerte de un autor que se llama Porter, y donde dicha estructura estaría moldeada por las cinco fuerzas. Primero que nada, el poder de negociación de los proveedores, buenas condiciones de crédito, buenas condiciones de calidad de las materias primas, buenas condiciones de entrega, ¿no? Y entonces ahí pues, tenemos un proveedor muy confiable. Segunda fuerza que afecta a una empresa, que afecta a un producto, que afecta a un sector, la rivalidad entre los actuales competidores, ¿no? Siempre rivalidad, muchachos. Una empresa exitosa siempre por naturaleza tendrá rivalidad y si es necesario que nosotros analicemos qué está haciendo la competencia. Número tres, el poder de negociación de los clientes. ¿Qué tanto mi cliente trabaja, se fija en el producto? ¿Qué tanto es exigente con el producto? ¿Qué tanto quiere un precio accesible? Y eso me hace pues tener un proceso de negociación con él, ¿no? Hoy hemos ido dejando esos procesos porque eh, somos consumidores realmente menos exigentes, ¿no? O sea, sí se considera que todavía antes de 2010 éramos consumidores más exigentes, le dábamos tal vez bien o mal más valor al dinero y decías, bueno, esto no vale lo que me están pidiendo, ¿no? Hoy no, hoy las nuevas generaciones sí se fijan en el precio, pero en muchas ocasiones no se fijan en los materiales, ¿no? Y entonces entre material y precio no hay una correlación y no deberíamos de comprar el producto. Más sin embargo, eso en el mundo, ¿eh? En el mundo no pasa, ¿no? Y empresas como Shea, ¿no? Empresas como Temu, ¿no? Y empresas e incluso como AliExpress, ¿no? Que de repente venden cosas que dices, en esto no vale lo que estoy pagando, ¿no? Tienen una buena aceptación porque el cliente ya no está negociando, ¿no? Y por el último lugar, los competidores potenciales y la amenaza de productos sustitutos, que esa es la otra fuerza, ¿no? Sí vamos a tener competidores, repito, productos exitosos, competidores seguros, ¿no? Y obviamente si no puedo competir con el producto actual o el que tú tienes, lo que hago es trabajar un sustituto, ¿no? Y ese sustituto me va a ayudar a cubrir una necesidad de aquella persona que no puede pagar el precio que tú le das a su producto, pero sí puede pagar uno inferior a un producto similar, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, mucho en China, ¿no? Que la gente no puede comprar un iPhone, pero sí puede comprar el clon del iPhone, ¿no? Y entonces, pues, la gente anda muy feliz porque, pues, es lo mismo, ¿no? O en esencia, o en la base, es lo mismo, ¿no? Con sus, obviamente, diferentes alternativas, ¿no? O diferentes limitantes desde el punto de vista del equipo, ¿no? Luego tenemos ya la escuela descriptiva, eh, que es una segunda categoría sobre pensamiento estratégico fusionada con el sistema. Y ya esto es ya 1990, ¿no? Que incluye aquellas que adoptan un enfoque descriptivo de los aspectos específicos del proceso de decisión. Aquí nos vamos a centrar en el proceso de decisión, que cómo decidí, qué tomé en cuenta y qué variables dejé de lado para decir esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, siempre en el proceso de decisiones se va a basar el éxito o el fracaso de una empresa, ¿no? Eso implicaba que la gente que mejor decidía, y fíjense, no mejor administraba, pero sí mejor decidía, era la que en los noventas tenía los puestos de privilegio. Y a mí, bueno, ya esta parte sí me tocó, y sí era así, ¿no? O sea, a lo mejor el gerente, el director no hacía mucho, pero al momento que le decían, ¿qué vamos a hacer? Decía, hacemos esto, ¿no? Y le atinaba, ¿no? O más que le atinarle, decía, es lo correcto y funcionaba.
¿no? Y entonces eso le daba el estatus para poder estar en esa posición. Y tú lo veías todo el día que no hacía absolutamente nada. En los momentos normales decidía bien, pero en los momentos de dificultad también lo hacía bien. Y entonces aquí empezaron a analizar en un grupo de directores, gerentes, cuáles eran los procesos que todos tomaban. Y todos llegaron a, obviamente, los mismos procesos. No vamos a ahondar mucho en qué procesos toman, porque de hecho hay elementos de liderazgo que hemos explicado que nos ayudan a tomar las decisiones, pero si consideramos que el análisis y tráfico de información es lo que el que decide lo hace poder tener éxito en la respuesta, ¿no? Si tú conoces del tema, si tú sabes de lo que están hablando, si tú estás en el proceso de decir, ah, pues mira, tiene que ver con esto y esto se vincula con esto, entonces nosotros estamos mucho más cerca de tomar una decisión correcta o tomar una decisión acertada. Y en ese sentido, eh, todos los gerentes antiguos y hoy los modernos tienen esos procesos de analizar todo lo que parece no estar visible y ellos lo hacen visible, ¿no? Y sobre todo le hacen caso a los datos, porque eso es uno de los grandes errores que todos tenemos, ¿no? Ustedes le envían un paquete de oficios, reportes, análisis, un montón de cosas. Y lo que la mayoría de los gerentes hace es que va y los archiva, ¿no? Va y los guarda, ¿no? Va y los deja en la computadora y nunca hay un peso de atención, ¿no? Y entonces en ese sentido no ve lo que está sucediendo. Y cuando llega un problema y no ve lo que está sucediendo, normalmente su respuesta es errónea. Entonces, número uno, hay que analizar lo que está sucediendo, toda la información que nos llega y vincularla, ¿no? Porque hay veces que la información que sucede en contabilidad afecta a las finanzas y hay ocasiones en que lo que le afecta a las finanzas proviene de las ventas, ¿no? Pero no lo podemos ver porque no tenemos esos datos. Entonces, la escuela emprendedora sí trabaja mucho con esta vinculación de datos, con este cruce de datos y que este cruce de datos puedan ser analizados en su totalidad para poder tomar una decisión. Y eso sería todo por mi parte. Recuerden, vimos dos cosas, la escuela, la importancia de los sistemas en las organizaciones y los modelos de pensamiento estratégico por la otra. Y entonces los dos se tienen que fusionar, los dos tienen que trabajar juntos para poder tener un enfoque estratégico mucho más completo y sobre todo mucho más acertado. ¿Dudas? No, profe, gracias. Ok, No, bueno, no, pues profe, entonces los veo en un ratito, muchachos, cuídense mucho y desayunen rico. ¿Sale? Gracias igualmente. Hasta luego, muchachos. inicialmente hasta luego.